Este síndrome del quemado, este síndrome del burnout, tiene una naturaleza emocional. Por eso los anancásticos tienen una mayor frecuencia. Y cuando preparamos el programa del itinerario del doctor Rodríguez Val y yo, y algunos más, y luego lo veía José Ignacio del Pino y otro, en fin, pues cuando lo preparábamos, dije, ¿qué tema vamos a utilizar hoy en este año? Convenimos que sería sobre el mundo emocional, los sentimientos, el mundo emocional, pero no, en la pospandemia, y esto era en la cuarta ola, pues sí, y realmente ahora ya, y vamos a acabar con la pandemia y con las emociones de la pandemia, pero vamos a estudiar, a ver, a sentir lo que ha pasado por este tsunami, ¿eh? Que tan conflictivo, tan dispar en sus enfoques, en sus efectos. ¿Eh? El primer seminario de este itinerario trató sobre el sentido de la vida y la espiritualidad, por un médico. La segunda sesión, en noviembre, estuvo a cargo del aquí presente, psiquiatra vicepresidente de la Sociedad Andaluza de Psicosomática, José Ignacio del Pino, que habló de agresividad y violencia, cómo crece en estos momentos, en estas circunstancias, y de la autoagresividad que se genera también en la pandemia y demás. La tercera sesión, en el mes de enero, el profesor Juan Arana, también aquí presente, pues habló sobre la conciencia. ¿Qué papel más importante y más valioso tiene la conciencia de la conciencia, la formación de la conciencia, el conocimiento de la propia conciencia, su mantenimiento, que no es nada fácil, y su mejora, etcétera? Bueno, pues la conciencia, que es la que capta los aspectos éticos, comportamiento, de naturaleza, de lo que vivimos. Y el tema de hoy, cuando me llegó en el programa, a mí me escandalizó un poquito, a mí me extrañó un tanto. Yo miré a Paco Rodríguez Bar, digo, Paco, pero vamos a hablar de geografía, de historia, de literatura, ¿de qué toca hablar? Bueno, es que Marita es omnisabiduría, omnicapaz, y es lo que ella planteó. Y al principio es como cuando te atragantas un poquito, decir, bueno, ¿esto cómo lo seguimos adelante? ¿Cómo lo hacemos? Yo tengo plenísima confianza en Marita. Me extrañó eso del sentimiento patriótico en los países hispanoamericanos. Yo he oído bastantes conferencias sobre la literatura, la mujer, no sé cuántas mil cosas en la literatura hispanoamericana. Pero cuando reflexioné, guiado por la fe, por el buen saber y el buen ser de esta catedrática de la Universidad de Sevilla, entonces me puse muy contento, me pareció que podía aprender mucho, he invitado a bastante gente, no sé, algunos estarán por ahí detrás de las máscaras, porque no sé lo que hay. Y, y surgieron en mi biblioteca mental personal, me trasladó inmediatamente a los años 60, un verano en la Universidad de la Rábida, con el estudio del nacimiento de todos esos países, estados, naciones de Centro y Sudamérica. Y me emocioné, como lo que tratamos, pensando en Octavio Gil Munilla, en Morales Padrón, en Vicente Rodríguez Casado, en Florentino Pérez Envid, en Ángel González, en Jorge Bernal, peruano, y otros más.
Y entonces yo, que no tenía ni idea de América del Norte y del Sur, no tenía ni idea, y recibí en 45 días un baño imponente de la gestión de esos países. Y entonces pensé en la importancia de este tema, en la importancia del sentimiento de patria en esas personas y cómo ha evolucionado luego. Y me fui también, por otro lado, se me fue de la cabeza a esa otra escena del mundo contemporáneo, de lo que nos sorprendemos de ver lo que pasa en Chile, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en todas partes. Y volví a esos dolorosos procesos de independencia colonial con una consciente e inconsciente mayoría de edad colectiva que creen haber alcanzado y no sé si estarán en la adolescencia o... Y ahí, a ver cómo viven, ya tengo una curiosidad enorme por saber cómo está esa conciencia patriótica en todos estos países, que por otra parte tendrá un denominador común, pero que son específicos, son genuinos. Es algo que considero glorioso y doloroso a la vez. Y en estas, con este mundo detrás de la oreja, este ronroneo, pues me cojo este libro, Juan Ros Carballo, La curación por la palabra, y me fui al campo, al Parque María Luisa, que es un campo civilizado, es la verdad, y me fui a un rincón templado del parque y me puse a leer que tenía varios capítulos que no lo había leído, de mucho interés. Me fui allí porque si no, me cogen otras ocupaciones. Y leí esto, digo, esto es lo que fundamenta y tiene razón de ser el día 17 de febrero en el Colegio de Médicos. Dice el autor, que es Antonio Piñas Mesa, profesor de Humanidades en el CEU Madrid. Respecto a los objetivos que perseguían Roff y Arana, mira por dónde, José Arana Arregui, que era cofundador con Roff y con Federico Mayor Zaragoza del Instituto de Ciencias del Hombre, que lo fundó Roff con estos, pues los objetivos quedan descritos en el texto leído por Juan Ros Carballo en la audiencia conseguida por la Casa Real 11 años después de la fundación del instituto, el año 84. Y dijo Ros Carballo esto: el Instituto de Ciencias del Hombre es una fundación que tuvo su origen en la honda convicción de un grupo de intelectuales, como vosotros, compartida por quienes más adelante se unieron a ellos, de que el hombre contemporáneo, y si esto fue el 84, ahora es más contemporáneo todavía, que necesitaba más que en ningún momento precedente, como ahora, una consideración integral para contrarrestar la dispersión producida por la excesiva parcelación del conocimiento. La especialización es pertinente en el análisis, en el desvelamiento de la realidad natural, pero es en el acompasamiento de las distintas disciplinas, en la conjunción transdisciplinar de las múltiples facetas en donde emerge incardinada en un frágil y portentoso tejido biológico la grandeza inmensa de la mente humana, la capacidad creadora, los únicos ojos apercibidos del universo, la fuerza del espíritu. La Sociedad Española de Medicina Psicosomática la fundó Ros Carballo por los años 50 y ha funcionado con este espíritu y más o menos en vitalidad en España. Yo fui al Congreso Internacional del Colegio Internacional de Medicina Psicosomática, con sede en Londres, en Madrid. Y ahí tuve un conocimiento
con una perspectiva de ambiente muchísimo más grande. Cuando López Ibor, Juan José López Ibor, explicaba que la medicina psicosomática es la interacción dinámicamente mantenida y constituida de lo biológico, lo psicológico y lo social. Pero no de tres elementos, sino de la vida que hay, la dinámica que hay entre estos tres elementos. Y eso le he sacado mucho partido y lo hemos desarrollado mucho. Pero en la escuela andaluza, en la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática, lo que hemos hecho ha sido añadirle dos fenómenos más. Del sociológico hemos sacado el ecológico, porque depende nuestro hacer de que tengamos aquí mucho frío, mucho calor, de que se oiga, de que no se oiga, de lo que sea. Bio, psico, eco, social. Pero hemos añadido un elemento más, el elemento espiritual. El hombre tiene una dimensión espiritual que es básica. Es la diferencia con los animales y que lo tienen todos los hombres. Más o menos esplendidez y más o menos expresividad. Entonces, el paradigma psicosomático que se postula hoy en día, actualmente en la sociedad española, medicina psicoandaluza y en muchas internacionales, el paradigma bio, psico, socio, eco, espiritual, en interacción continuas. Y ayer mismo, comiendo con el doctor José Ignacio del Pino, ¿cómo el psicosoma no existe? El psicosoma es, es una entidad que comprende lo biológico y lo psicológico, es la costura de ambas cosas. Dice, bueno, pero es que siempre que enferma uno, enferma al otro, no, si no es más que uno. Pero ¿por dónde empieza? ¿Por uno o por otro? Y veíamos que era como un iceberg, que si la parte sumergida se afecta, afecta a la de arriba. La de arriba se daña al iceberg, sea por abajo o sea por arriba. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando el sentimiento patriótico se perturba o cuando nos perturbamos y le afecta el sentimiento patriótico por caer en lo del día, pero igual con la violencia, igual con el conocimiento, igual con la conciencia, igual con casi todo. Bueno, así he salido de ese, con esto he salido de ese atolladero en el que no tenía que hablar de Marita, que ya me gustaría, y lo he hecho otras veces y es un gustazo, y menos mal que pues, me han dado la oportunidad de que la doctora Ana María Marco, que me lleva la alegría de que soy amigo de su padre desde hace muchos años, y profesora titular de física aplicada en la Escuela de Ingenieros de nuestra universidad, es la que lo va a mejorar. Eso pues ya hacemos aquí un traspaso para llegar al nivel. Vale, muchas gracias. ¿Se me escucha bien o...? Sí. De acuerdo. Bueno, pues para mí lo de tener la oportunidad de presentar a Marita es una gran alegría, me hace muchísima ilusión. Otra cosa es cómo lo vaya a hacer, pero realmente es que Marita, como un preciso diamante, tiene muchísimas facetas, entonces a mí me gustaría en la presentación, muy por encima y sin alargar demasiado, no se asusten, pues por irlas mencionando. Marita, desde el punto de vista académico, es una persona de las que más ha profundizado y más ha ahondado en un montón de temas que tú dices, bueno, pero si es catedrática de literatura hispanoamericana, pero es que luego no solamente se ha dedicado estrictamente a la literatura, sino que además dentro de eso pues se ha dedicado a las memorias, se ha dedicado al cine, se ha dedicado a, a profundizar en temas de feminismo, pero siempre desde un punto de vista muy constructivo, nunca un feminismo del enfrentamiento, sino siempre un feminismo de la suma. Y empiezas a repasar, en la Universidad de Sevilla tenemos una cosa que se llama el SISIUS, que es un sistema de información sobre la investigación. Y la verdad es que en la página de Marita es como interminable, o sea, tú empiezas a pasar y a pasar y a pasar allí.
Es una cosa, no, vamos, no exagero porque basta con que ustedes entren, es pública, meten Sisius y María Caballero y la verdad es ¿Cómo que se llama? la página, Sí. Sisius, Sisius, es el sistema de información sobre la investigación de la Universidad de Sevilla, ¿vale? Entonces, realmente es algo realmente muy enriquecedor. O sea, a mí yo ya sabía, más o menos, hace más de 30 años que conozco a Marita, pero es que me da el gustazo de ir repasando la trayectoria académica de Marita, realmente es impresionante. Entonces, una vida muy fecunda, no solo a nivel académico, ya lo iremos mencionando, pero desde luego, como decía, ha escrito sobre temas muy variados y yo quiero recordar ahora mismo dos proyectos que tuve la suerte de ser informada de que existían y acercarme, que fueron el feminismo plural y mujer y cine. Que a mí personalmente eso me gustó muchísimo como lo hizo, las personas que trajo y los alumnos estaban encantados y de ahí ha salido un montón de fruto realmente. No solamente aquí, también en América, Marita puede sentirse en casa en un montón de lugares, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Puerto Rico, en Cuba. O sea, no es una cuestión de colaboradores, de colegas o de alumnos. Marita, allá donde va, cosecha amigos. Y además se lo toma muy en serio. Para ella, la amistad no es una simple cuestión de conocimiento lejano, de sí, pues he conocido a esta persona y a lo mejor le mando una felicitación por Navidad. No. Los amigos de Marita, Marita los cultiva. Entonces eso me parece muy importante señalarlo, ¿no? Evidentemente, como decía, en todos los aspectos que recoge el SISUS, ¿no? Pues te vienen los libros publicados, las tesis dirigidas, los trabajos, todas esas cosas, Marita sobresale, y no es que lo diga yo, es que está allí claramente expuesto. Pero hay cosas que el Ministerio, cuando nos da un impreso para que escribamos nuestro currículum, nuestra trayectoria académica, pues omite. O sea, no hay ningún apartado en el que se recoja la forma en la que esa persona a la que le dirigiste una tesis has influido en su vida. No se recoge cómo cambió el punto de vista de los alumnos por tenerte en clase. No se recoge, pues, tantas y tantas horas dedicadas más allá de la obligación, porque Marita siempre cumple mucho más allá de la obligación y a veces a costa de su propia salud, tanto en la docencia, en la investigación, en la gestión, en la NECA, o sea, todas esas cosas no hay ningún sitio donde se recojan. Es una verdadera pena porque realmente en estos tiempos en los que aparte de la inteligencia lógica, matemática y demás, está muy de moda hablar de la inteligencia emocional, al final no lo recogen. Pero hay mucha capacidad de conectar con el otro en la forma en la que Marita tiene de interactuar con los alumnos y con los compañeros, que ya digo que a lo largo del tiempo esas personas acaban siendo amigos. Entonces me parece muy importante reseñarlo porque me da realmente mucha pena que ese tipo de cosas no estén recogidas. También me gustaría hablar de otra faceta de Marita, pues la faceta de Marita como esposa y como madre. Marita es una mujer muy familiar y Marita es una mujer que con Juan y Rocío fue un equipo increíble. Los tres son tres mentes privilegiadas, cada uno en su campo han aportado muchísimo a la cultura española y verlos juntos, la verdad, es que es un placer. O sea, una tertulia en casa de Marita es un privilegio, es una cosa que no la olvidas y que estás deseando repetirla. Entonces, me parece también importante reseñar ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, qué penita que no esté Rocío aquí porque yo creo que disfrutaría mucho y estaría asintiendo todo el rato, ¿no? Bien, también quería hablar. Todas estas cosas las estoy diciendo porque pensando en... Estuve en un homenaje el otro día de una persona que se ha jubilado. Luego, recientemente también he estado en otro homenaje, que más que homenaje era un funeral, ¿no? También se habló muy bien de una persona que haya fallecido y tal. Y yo pienso que cuando una persona ha tocado tu vida y la ha mejorado, es bueno que se lo digas cuando todavía pueda oírlo. Y es muy conveniente que ese tipo de cosas pues nos acostumbremos a hacerlas. Entonces, aquí en España se sabe que no hay como morirse para que hablen bien de uno. Pero me parece que si mudamos la costumbre y lo empezamos a hacer antes, pues mejor que mejor, ¿no? Bueno, pues simplemente quería dejar reseñado eso. Y por último, la última faceta que voy a mencionar ya
como Marita, que ya le ha esbozado un poco, es de Marita como amiga. O sea, Marita quiere a sus amigos, se preocupa por sus amigos, está pendiente de sus amigos, de su salud, de cómo se encuentran, de sus penas, de sus alegrías. Marita reza por sus amigos. O sea, Marita siempre ha sido una persona que se ha dado de los demás, yo pienso que desde su más tierna infancia, en su papel de hermana mayor en una familia numerosa, que siempre ha cuidado de sus hermanos, y yo creo que luego ha ido creando otras familias, esa familia que dicen que elegimos, que es la de los amigos, y los que tenemos la suerte de formar parte de esa familia, sabemos que eso es así, sabemos que no hay nada que pase en nuestra vida que a Marita no le importe. Sabemos que no hay nada de lo que no lo haga suyo y que no le preocupe y que no... Y se alegra con nuestras alegrías y se apena con nuestras tristezas y está siempre ahí cuando se la necesita. Entonces, para terminar, quería citar a un escritor, a un místico, a un clásico de la literatura española, a San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, que tantas veces ha sido mencionado. En el número 59 de los Dichos de Luz y Amor, ese punto tantas veces citado que dice: a la tarde te examinarán el amor. Aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja tu condición. Ese es el último examen y realmente el único importante para el que todos tendríamos que prepararnos. Y yo creo que Marita lleva toda la vida preparándose para ese examen y vamos, haciéndolo con un nivel comparable o superior al nivel que utiliza para su vida académica y para todas las otras facetas que hemos mencionado. Entonces, realmente yo creo que es importante mencionar eso porque cuando Marita va a hablar ahora de los países sudamericanos, centroamericanos, de los hermanos de América, yo pienso que es gracias a personas como Marita que, a pesar de la cizaña que muchas veces los políticos se esfuerzan por sembrar, hay alguna esperanza de que en América todavía nos consideren hermanos, pero es porque conocen a gente como ella que ha ido allí y los ha tratado maravillosamente. Entonces, simplemente ya quería pues ponerles en sus manos y decirte, Marita, que en el examen ese que mencionabas, yo solamente te puedo dar matrícula de honor. Muchas gracias por todo. Si me permiten, buenas tardes. Muchas gracias, Ana. No sé si voy a poder hablar después de esta cálida presentación. Yo, escuchándola, pensaba, ¿cómo me gustaría acercarme mínimamente a algo así, ¿no? O sea, que esa no soy yo, desgraciadamente. Pero como recordó hace un mes aproximadamente aquí mismo el profesor Arana, lo mejor de mi vida es que tengo amigas, efectivamente, amigas, amigos, y bueno, vosotros dos, Manolo, Ana, habéis demostrado que eso es verdad, ¿no? Y bueno, me habéis puesto el listón altísimo y además es tardísimo, con lo cual seguro que voy a defraudar. Muchísimas gracias a todos los amigos que estáis aquí. No porque el tema no sea interesante, sino que sé que habéis hecho un esfuerzo por venir pues para compartir conmigo este asunto, ¿no? Por supuesto que quiero ante todo agradecer la invitación a la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática. Manolo, muchas gracias también por todo lo que has dicho referente a ella y referente a mí. Al Grupo de Investigación Naturaleza y Libertad, Paco, tú lo representas estupendamente, aquí estás. Y él lo saben muchos, pero tengo que recordarlo públicamente. Estoy aquí porque él me ha comprometido, porque él me ha explicado que no solo se puede hablar de los sentimientos de una persona, sino que también es importante hablar de los sentimientos que llevan a configurar el concepto de nación, de patria. Me encantaría saber hacerlo, ¿no? Pero no sé si podemos llegar. Efectivamente, voy a empezar con el PowerPoint, que me han dicho que avise. Puedo empezar a pasar. Efectivamente, tú me dices. Perfecto. ¿Cómo medir los sentimientos de un país y de un país heterogéneo, ¿no? Bueno, pues
no pretendo hacerlo, es imposible en este escaso tiempo, ni aunque tuviera todo el tiempo del mundo, ¿no? No me dedico a la sociología ni a la política, no soy una autoridad ni siquiera en literatura hispanoamericana ni en todas las cosas que Ana ha recordado, aunque es verdad que disfruto mucho con todas ellas, ¿no? Entonces, Ánimo y el Toro, que me brindaba Paco, lo que pretendo hacer es transmitir cómo ha ido reflejando esa literatura el sentimiento de patria. Mejor, pues cómo se ha ido forjando, cómo se fue forjando en ese largo proceso que se abre en 1492, fecha de encuentro y desencuentro de dos mundos, España y lo que será luego denominado algún tiempo después América. Bueno, ese nuevo mundo ignoto para la vieja Europa que Colón tuvo la osadía de descubrir, ¿no? Tenemos algunas imágenes muy conocidas, pero me voy a ir ayudando de este pequeño PowerPoint para no perderme mucho y agilizar. La condesa Merlín, cubano-francesa del 19, cuando aborda el asunto del descubrimiento en su viaje a La Habana de 1844, presenta a Colón como un instrumento involuntario de la historia, dice, al descorrer para los europeos la cortina que ocultaba civilizaciones como la azteca, la maya, la inca, porque no era un mundo vacío, allí había grandes civilizaciones de otro nivel que el nuestro. Desde entonces, el viejo y el nuevo mundo no van a ser iguales. Como dijera Edmundo Gorman, América no se descubre, se inventa, y se inventa por los europeos, ¿no? Como vamos a ver a continuación. Y creo que prácticamente he medio leído la primera página. Paco, he hecho mis deberes, aquí viene una conferencia seguramente demasiado larga, aquí viene un guión y a partir de ahora voy a seguir un poco el PowerPoint, que me parece que me va a permitir agilizar un poco más la cuestión. Empezamos con esas Indias, colonia española en el Nuevo Mundo. Voy a decir cosas muy obvias que todos ustedes conocen, en que en ese caldero de América, como dijo Uslar Pietri, vamos a encontrar al blanco conquistador, ¿se me irá bien así?, al indio colonizado, al negro esclavizado. Bueno, ya saben que cuando se simplifica demasiado por la urgencia del tiempo, esas cosas hay que matizarlas después. Pero bueno, son tres cosmovisiones que en absoluto están fundidas. En nación alguna no podemos hablar de concepto de nación a lo largo de los siglos XVI, XVIII, ambos incluidos, que son los que constituyen la colonia española en América. Bueno, ¿quién representa esa colonia? El criollo. El criollo que mira siempre a España como su modelo, como su eje, ¿no? Y eso va a generar un complejo de dependencia, cierto resquemor, un complejo de inferioridad. Hay poemas interesantísimos y por la falta un poco de tiempo los he dejado, no los he traído, pero bueno, esto va a ser, como digo, un conjunto de apuntes para que luego el que quede interesado vaya buscando por su cuenta, ¿no? Bien, ese fenómeno de encuentro, desencuentro, de fusión sobre todo del blanco y del indio es bien sabido que se ha denominado mestizaje. El Inca Garcilaso de la Vega es un personaje excepcional dentro de ese mundo. Vivió entre 1539 y 1616. Lo es porque es hijo de un conquistador español en el Perú, primaba la cultura inca, y de una princesa, la princesa Isabel Chimpu Ollo, Isabel por su bautizo castellano, etc. Nos enfrentamos entonces a un mundo nuevo y me pregunto entonces, mejor, adelanto, creo, el que va a ser el problema de América, de Hispanoamérica, de la América de habla hispana, que es de la que voy a hablar, ¿no? La heterogeneidad. La heterogeneidad. Aquí tengo una cita de Fernando Ainsa, buen amigo, director de publicaciones de la UNESCO durante muchos años en París, catedrático de literatura hispanoamericana, que nos hace ver un poco el asunto, ¿no? Estamos ante una realidad nueva, heterogénea, difícil de fundir. Y eso, bueno, arranca del siglo XVI. Leo este texto, los comentarios reales, el libro del Inca, son el conmovedor esfuerzo de toma de conciencia del hombre nuevo en la nueva situación de América.
pugnan por acomodarse en su espíritu las contrarias lealtades impuestas desde afuera. Quiere ser un cristiano viejo de Castilla, pero también al mismo tiempo no quiere dejar morir el esplendor del pasado incaico. Un libro semejante no lo podía escribir un castellano puro ni un indio puro. La Araucana, escrita por Ercilla, nuestro español, es una visión castellana del indio. Como algunos textos mexicanos que ha recogido Garibay, son una visión únicamente indígena de la presencia del conquistador. En el Inca Garcilaso, por el contrario, lo que hay es la confluencia y el encuentro. Está el Inca Garcilaso en un estilo muy elegante en su última etapa, en la segunda etapa de su vida. La primera la pasó en el Perú, a las faldas de la madre, escribiendo la primera parte de los comentarios, el esplendor de todo el mundo y la historia del mundo incaico, y luego la segunda la escribió ya en España, en Montilla. Vayan a Montilla, un museo estupendo, yo he ido a varios congresos, y bueno, se convierte en un castellano porque verdaderamente tiene una estirpe ilustre, como pueden imaginar por esos apellidos. Bueno, ya lo he adelantado, la política española en el Nuevo Mundo se denomina mestizaje porque desde la corona, en las leyes de Indias, se habla de la mezcla de razas. Esto lo expresa claro, ampliamente en varios libros el venezolano Uslar Pietri en nuestro siglo XX. Sin embargo, yo como profesora de literatura recuerdo a mis alumnos que ese concepto de mestizaje no sirve para definir una literatura, una nación, un conjunto de naciones. Hay que hablar hoy de transculturación y de hibridez. Son términos inventados por la teoría literaria del siglo XX, pero que me parecen muy acertados. ¿Por qué? Ángel Rama, Fernando Ainsa, entre otros, dicen, es que lo que caracteriza al Nuevo Mundo son los rasgos importados de la metrópoli, es decir, de España. La religión católica, la cultura europea, la literatura española europea, el sistema judicial, político, militar, todo viene de España. Todo se transcultura, es decir, se coge en un pack, pasa al Atlántico y se impone, porque efectivamente el Nuevo Mundo se construye al modo y manera español. Al criollo no se le ocurre que se pueda hacer otra cosa. En un primer momento está orgulloso de ser español. Es más, su problema es que después va a empezar a pensar que es un español de segunda fila, de segunda clase, ¿no? Bien, este es un concepto, y el de hibridez son conceptos que se acuñan, como digo, en el siglo XX, a mediados del siglo XX. El de hibridez lo ha patrocinado Antonio Cornejo Polar, peruano. Tiene mucho que ver con la heterogeneidad y mantengan un poco en la mente, ¿no?, este concepto de heterogeneidad. Como resultado del asalto de los márgenes, es que ese indio, es que ese negro que se lleva a América como mano de obra dura, ¿no?, porque el indio fue diezmado por las enfermedades, por la dureza de los trabajos, aunque pervive en muchas zonas, el cono andino, México, etcétera. Bueno, pero es que realmente esos márgenes, esos sustratos, esas culturas que parecían desdibujadas, porque efectivamente el mestizaje no fue ficti-ficti, no fue mitad y mitad, sino que realmente lo que regía era la cultura del conquistador. Bueno, pues ya a mitad del siglo XX asaltan el centro blanco, ¿no? Y entonces, bueno, empiezan los problemas que genera esa heterogeneidad, ¿no? Que genera esa heterogeneidad porque ¿cómo construimos nación? Bueno, primero, o lo que es lo mismo, yo voy a hablar, desde luego ya lo he dicho, desde la literatura, no desde la sociología, porque la literatura se considera instrumento de identidad desde las colonias, desde la colonia española, desde el siglo XVI, mucho más a partir del XIX con la independencia de esos países, ¿no? Entonces, estoy todavía con Ángel Rama, que escribió ese libro interesante, La ciudad letrada, en la colonia, y vamos viendo que poco a poco va surgiendo levemente, muy poco a poco, el americanismo. Bueno, ahora veremos qué entendemos por americanismo, pero de momento el canon cultural en México, en los virreinatos de México y de Lima, que son los primeros, son lenguaje escrito, castellano, metrópoli, por supuesto España, blanco y culto. Y con esos parámetros vamos recibiendo en América, o vamos trasplantando como metrópoli América, el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, siempre a nuestro modo y manera, ¿no?
Puesto aquí con pequeñas especificidades, el indio no desaparece, está ahí la labor de los misioneros, aquí he puesto unas imágenes de las entradas de los virreyes, de las portadas de las catedrales y de los palacios de los virreyes, cómo América se hace absolutamente barroca, miren el abigarramiento, la fiesta, el lujo, el oro, etcétera, etcétera, que se va descubriendo, ¿no? Aquí una imagen de un típico virrey, aquí una imagen muy especial y yo como mujer la tenía que rescatar porque es la primera escritora de calidad de Hispanoamérica en la segunda mitad del siglo XVII mexicano, Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Una mujer que conoce a Góngora, que escribe poesía, que escribe sobre todo al final de su vida, pues la historia de su vida en la denominada Respuesta Sor Filotea, en que cuenta su afición por el saber, en que cuenta, porque se mete monja, como una posibilidad de independencia, mete monja, supongo, marcada por su fe, digo supongo porque críticos como Octavio Paz en su libro Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, insiste en que Sor Juana se mete monja no porque tenga fe o una vocación religiosa o algo semejante, sino porque quiere mantener su afán por el saber, la independencia cultural, y realmente los conventos eran ciudades autónomas, tenía instrumentos, tenía tertulias culturales, en fin, un tema apasionante que hay que dejar. He dado dos pinceladas sobre la colonia, esos 3 siglos del XVI al XVIII incluido, para hacer ver que ahí el concepto de nación no puede entrar, porque efectivamente la nación es la metrópoli española. Por mucho que vayamos alejándonos, por mucho que vayamos cuestionando, por mucho que a finales del XVIII tengamos la Revolución Francesa y la Revolución Americana, norteamericana como ejemplos de que hay que ir hacia la libertad, hacia la independencia. Perdonen, pero 40 años de clase pasan factura. Tengo que beber, es un poco cursi y un poco tosco con la botellita, pero tengo que beber un poquito de agua de vez en cuando. ¿Cuándo se produce la independencia en América? Pues está ya en 1810 en casi todos los países, concomitantes desde México hasta el Cono Sur. Y no se cierra realmente hasta 1824. Y cerrar es un decir, ¿no? Porque verdaderamente pues, va a haber, todo el siglo XIX va a ser un siglo inestable, en búsqueda de identidad, en búsqueda de una nueva forma de gobernar, cómo construir la nación, ¿no? En vísperas de la independencia, eso sí me interesa que lo retengan, existían en América múltiples identidades superpuestas e imbricadas, coexistiendo sin excesivos problemas en un sistema muy cerrado de castas y clases. Pero ninguna de ellas podía proporcionar una base sólida e incontestable a la formación de la nación moderna. Son palabras de Francisco Javier Guerra, un catedrático español que se educó y fue catedrático en la Sorbona, en París, muy sólido americanista, que desgraciadamente ya murió. Entonces, he dicho que no puede haber una nación precisamente por esto, ¿no? Porque hay un sistema muy clasista, hay muchas castas, hay muchas clases, racista, y cada uno de los grupos, pues bueno, se cierra sobre sí mismo. Sigo leyendo su idea. Las élites criollas, descendientes de los españoles nacidos en América, eso es lo que significa criollo, que hasta 1810 reclamaban la igualdad con los españoles de la metrópoli, sobre todo en ese último siglo, en la última mitad del XVIII, querían ya no ser tan dependientes, ser ciudadanos de primera, anteponen a todo una incipiente identidad americana que había comenzado a surgir a fines del XVIII, fruto de su resquemor por sentirse considerados, como he dicho ya varias veces, ciudadanos de segunda. Pero todo esto no era nada sólido. ¿Qué hay que hacer o qué hicieron los hispanoamericanos? Pues Guerra sigue diciendo, imaginar la nación. O sea, la nación no surge de las guerras y más como un tema guerrero o político. La nación antes se imagina en el sentido de que la crean los intelectuales, ¿no? Estoy siguiendo mucho a Guerra, permítame porque me parece que lo explica bastante claro. Las naciones hispanoamericanas que aparecen con la independencia no corresponden en la mayoría de los casos a comunidades humanas dotadas de una fuerte identidad cultural. Es que era aquello muy heterogéneo y a pesar de todo los indios no estaban tan unidos entre sí. Miren las dimensiones de América del Norte, Centroamérica, el Sur. Los negros estaban en las plantaciones como esclavos,
La esclavitud hasta final del XIX desgraciadamente no desapareció. En fin, en la colonia el término nación solía adjudicarse a un grupo étnico. Es decir, si alguna vez se habló de nación en esos 3 siglos coloniales liderados por España, nación quería decir el grupo de los negros, el grupo de los indios, para diferenciarse de los blancos criollos, que eran los conquistadores, que eran los que ejercían el poder. Es decir, hablar de nación, más que unificar, crear ese sentido de nacionalidad única, lo que hacía era reconocer la heterogeneidad americana, en tanto que patria indicaba un elemento referencial común al conjunto de los pobladores del virreinato. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que se hablaba alguna vez de patria, que se hablaba muy poco. El virreinato de México y el de Lima en el norte y en el sur, que fueron los primeros que se crearon en el siglo XVII, hablaban de patria, pero de patria española. Es decir, no hay nada que hacer todavía. Hay que reterritorializar. ¿Por qué? Porque después del estallido de las guerras de la independencia, a partir de 1824, ya no tenemos colonias, tenemos México, Chile, Colombia, Argentina, etc. Entonces, se impone un desplazamiento y una reestructuración geográfica, política, sí, pero yo estoy hablando mucho de conceptos. Se impone imaginar la nación, hacer nuevas patrias que ya van a ser las de los nuevos territorios políticos, hacer nuevos estados. Y a ello se aplican pues, próceres como Bolívar, ¿no? Hay un lento traspaso de las lealtades de la nación española a la nación americana aún por hacer. Es que los criollos al principio, claro que eran leales a España. España era, ahí estaba su emperador, ¿no? Se conquistó para el rey, para el emperador español, para Carlos V. Bueno, ya lo saben. Bueno, pero también y sobre todo las múltiples repúblicas que echan a andar trastabillando, como digo, entre disturbios, asonadas, dictadores, censura, exilio. Porque realmente eso es lo que hay en América, en los países americanos, aún sin fraguar, sin cerrar, sin unas fronteras muy claras, con luchas intestinas entre ellos, con caciques de todo tipo. Eso es lo que empieza a surgir, ¿no? Entonces, insisto, hay que pensar la nación al hilo de esa nueva reterritorialización. ¿Y eso quién lo hace? Pues como siempre, los que siempre han tenido el poder. Los criollos blancos, los indios, los negros y mucho menos las mujeres, pues en absoluto tuvieron nada que hacer en este proceso, ¿no? Ellos no tenían nada que decir a la hora de constituir una república, de pensar si el nuevo gobierno era una república o, como se pensó en un determinado momento, muy débil, muy efímero para México, incluso un imperio, ¿no? ¿Cómo se inventa una nación? Pues bueno, se tienen que constituir nuevas constituciones, el aparato político, pero desde mi punto de vista o desde el que yo trabajo, es tan importante como eso o más el aparato cultural, ¿no? La historia. Se crean las academias de la historia. Todos los próceres de la independencia, Bolívar, Sucre, San Martín, empiezan a escribir memorias. A mí que me encanta la memoria, el diario, las autobiografías. Bueno, fue mi ejercicio de cátedra hace 20 años. Empecé estudiando todo eso, ¿no? Para exponerlo en ese momento. Y es riquísimo el patrimonio, algo publicado sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, hay que justificar. Cada uno de ellos quiere justificar su actuación en las guerras y en la historia posterior, ¿no? Pero junto a la historia es importantísima la literatura. Estamos en la época del romanticismo, que llega a América a finales de los 30, en el 37, con La cautiva de Esteban Echeverría. Se organizan salones literarios, pero incluso hay una generación anterior a la romántica. Es la denominada generación de la independencia, de 1900, de comienzos de siglo, ¿no? De 1800, evidentemente, de comienzos de siglo. Y ahí es significativo que personajes como Andrés Bello, venezolano, bueno, de alguna forma maestro de Bolívar, exilado en Londres, bueno, escribirá allí en Londres la locución a la poesía, que luego he debido poner por algún sitio, llamando a la independencia. Es decir, la independencia surge en la literatura antes de que se realicen las guerras de independencia, o a la vez que se están realizando todavía las guerras de la independencia, ¿no? Los primeros llamados son de la primera década del siglo XIX. Eso es poesía, pero también el ensayo. En el siglo XIX, a mitad, en 1845, surge el ensayo, y el ensayo fundamental es Facundo, Civilización o Barbarie, es argentino,
¿Qué pasa con él? Lo veremos más adelante en este ensayo. Tratamos de liberarnos de la vieja metrópoli española, pero volvemos los ojos hacia Europa, hacia Francia, creando nuevas dependencias culturales. Y bueno, dentro de la literatura es muy importante hacer antologías, liras, parnasos. Voy un poco rápido con esto porque se puede hacer pesado. Ya lo he dicho, emancipación intelectual antes que política. Política está ya en el 10, pero no coja hasta los años 30, ¿no? Dice Beatriz González Estefan, lo que se diera en llamar americanismo literario no fue otra cosa que la lucha en el plano ideológico por lograr no solo una emancipación intelectual, sino una cultura que le diera fisonomía a los estados nacionales. Sin cultura no hay nación, ¿eh? Sin el sentimiento de cultura no hay nación. Y a toda historia nacional corresponde una literatura. Pero ahora, ¿qué se plantean estos hombres en el primer tercio del siglo XIX? ¿Debe asumirse el pasado? Hay historias, o a veces los alumnos dicen, bueno, ¿cuándo empieza la cultura y la literatura hispanoamericana? Un país que no sea independiente es país, es nación, puede tener su cultura, su literatura. Es decir, la pregunta en este momento es, ¿debe asumirse el pasado? Bueno, aquí llegaron a la conclusión, simplificando mucho, sin documentos literarios no puede haber literatura, sin pasado reconocido no puede haber historia. Ojo, que yo no estoy hablando del mundo precolombino, pero esas tres grandes civilizaciones, aztecas, incas, mayas y tantos pueblos subsidiarios, estaban ahí y tenían mucho que aportar, ¿no? Entonces empiezan a pensar, estamos independizándonos de la vieja metrópoli y de los españoles, en volver a lo autóctono, a lo precolombino, y que eso hay que asumirlo. Cuando hablo de sin pasado reconocido no podía haber historia, pienso también en lo precolombino. Y ellos pensaban también en este mundo, ¿no? Y sin estos discursos, la identidad de los estados nacionales en su primera etapa es susceptible de ser más que cuestionada, ¿no? Entonces, bueno, pues los más inteligentes empiezan a estudiar desapasionadamente la colonia, se hacen las historias literarias. ¿Qué piensan de la colonia? Miren, pues igual que lo precolombino, es un mundo oscuro. Y como en España y en Europa la Edad Media se consideró durante tantos siglos algo oscuro y poco a poco íbamos llegando al Renacimiento, al Barroco, a la luz, pues ahora en el Nuevo Mundo vamos a hacer lo mismo, pasamos de lo oscuro a lo luminoso. En todo esto se apoya mucho en Herder, en la exaltación del poeta. El poeta, el intelectual, va a ser el creador de la nación. Entonces, hablamos de individualidades, pero que tratan de hacer un grupo para crear esa nación, ¿no? Aquí está Bello con su alocución a la poesía, divina poesía, tú de la soledad, habitadora, a ver si es verdad que puedo leer, a consultar tus cantos enseñada con el silencio de la selva umbría, tú a quien la verde bruta fue morada y el eco de los montes compañía, tiempo es que dejes ya la culta Europa y dirijas el vuelo a donde te abre el mundo de Colón su grande escena. Así se abre esta silva, ¿no? Que corresponde justamente a la emancipación intelectual antes que política. Es decir, ojo, ya hay que crear un nuevo mundo, porque aquí hay literatura que lo sustente, y Echeverría, 30 años después, en el prólogo Manifiesto de la cautiva, que es un poema en 7 cantos, ¿no? Pues lo va a avalar. Y bueno, simplificando muchísimo, porque voy a abuela pluma, es que me quiero portar bien, porque si no Manolo me va a reñir y enseguida llegan las 9 menos 5. Hay en ese proceso de emancipación y de ir creando nación a través de la literatura, hay como 3 estadios, ¿no? Ya hemos hablado de Bello, generación de la emancipación. Hablamos de Esteban Echeverría, que introduce el romanticismo en el Río de la Plata y el romanticismo en general en toda Hispanoamérica como la generación ya independentista, que vuelve al indio, a la tierra, como elementos propios, ¿no? María, novela de Jorge Isaac en Colombia, es tan importante como el argumento amoroso, la historia de Efraín y María, que va a acabar mal, al estilo de Chateaubriand y de toda la novela romántica, tan importante como eso y tan protagonista es el Valle del Cauca, ¿no? Exaltar lo nacional, hacer como se había hecho en las crónicas de Indias, ¿no? Volver a lo autóctono, que es la naturaleza grande, maravillosa, inabarcable, y el indio considerado buen salvaje, mucho más ya en Colón, pero mucho más después de Rousseau y del siglo de las luces, ¿no? El tercer estadio es el del Martín Fierro de José Hernández. ¿Por qué?
Bueno, pues porque efectivamente ahora se recoge la oralidad, no lo he puesto aquí, que se va a llevar después al siglo XX. ¿Y por qué? Es la oralidad del gaucho, un personaje que vive en La Pampa, que vive en libertad, estoy hablando de Argentina, que surge en esta fecha, 1872, personaje también, bueno, un poco a su aire, digámoslo así, ¿no? Hay gauchos malos también. La vanguardia, es decir, los primeros 20 años del siglo XX, Martínez Estrada, un ensayista del 30, algo diremos sobre ello, van a utilizarlo como símbolo nacional. Lo curioso, y esto es un paréntesis pequeñito, pero que me parece interesante, es que José Hernández es de Buenos Aires, es urbanita, es citadino, y se convence de que hay que recoger lo autóctono, y el gaucho es descendiente de españoles, pero popular, sin cultura, analfabeto, y copia en su poema esa lengua oral del gaucho, que es una lengua entonces artificial. Así se va construyendo también artificialmente la nacionalidad. Lo digo porque para los argentinos, y Borges lo decía, ¿cómo es posible que el símbolo, el libro nacional de los argentinos sea Martín Fierro, cuando realmente su protagonista es un gaucho malo, prácticamente, es un prófugo de la ley, ¿no? Bueno, lo dejo ahí. Entonces, en el 19, y con esto simplifico, trato de resumir, hay nuevos elementos para hacer nación, el referente americano, que es la tierra y el indio, la historia, pero no la historia que unificaba los 3 siglos de colonia, sino la historia que va diversificando a cada país, porque Colombia tiene su propia historia, sus guerras, Argentina su lucha entre los gauchos, bueno, todos así, ¿no? Realmente México sus problemas y Perú y el cono andino sus problemas de integración del sustrato indígena, etcétera, etcétera, ¿no? Las lenguas, pero no la lengua española, la lengua de Nebrija que ponía unidad. Ahora la diversidad está en las lenguas. Aquí he puesto superestrato, pero tendría que decir también sustrato, las indígenas que no se han perdido realmente y que se empiezan a rescatar, como lo habían hecho los misioneros en las primeras crónicas, ¿no? Dándose cuenta de su valor etnográfico. Y la superestrato, ¿por qué? Porque a finales del 19, en la segunda mitad del 19, América recibe muchísima inmigración. Toda Europa se vuelca buscando bueno, pues, un mundo mejor, ¿no? Hacer las Indias. Y lo popular recogido en 2 cauces, la oralidad por los romances castellanos y la indígena que, como he dicho, se va a rescatar, siempre partiendo de que el canon lo hacen los criollos, ¿no? Bueno, del 19 para aquí, ¿cómo se construye otra vez más? Hay tantos autores que se preocupan por estos temas que yo me he centrado primero y ante todo en proyectos políticos visionarios, ¿no? ¿Cómo construir las naciones? ¿Qué hacer? Contar con el pasado. Pues Leopoldo Cea, un filósofo de la historia mexicano muy interesante, habla del proyecto conservador de los criollos, que intentan mantener las viejas estructuras coloniales en la nueva realidad independiente. Bueno, realmente es una opción imposible, ¿no? Hay que buscar nuevos modelos. Aquí encaja el proyecto civilizador del argentino Sarmiento, del que acabo de hablar en este ensayo y en algunas otras obras que tienen citadas aquí. En tercer lugar, se plantea una nueva vía, que es la más productiva, la más interesante, que en parte arranca del libertador, del propio Bolívar, que se convierte en mito, ¿no? Al intentar tímidamente asumir al indio. Estaríamos ante el que Leopoldo Cea denomina proyecto asuntivo y que enarbola el cubano José Martí en un artículo que publica en un periódico a finales de 1891 y, bueno, su artículo lleva por título Nuestra América y realmente es interesante, a ver si consigo llegar. ¿Qué dice Bolívar? Muy rápidamente, que nuestra divisa sea unida. Intenta que al menos el cono sur, Sudamérica, esté unido, porque es muy grande todo. ¿Cómo se construye lo que va a venir? Al menos el sur, eso sería la Gran Colombia, la parte de arriba del sur hispanoamericano. En esos textos que tienen ahí, hace su propuesta. Aquí está Bolívar, aquí está Sarmiento, aquí está Martí, proyecto civilizador, proyecto libertario, proyecto civilizador, proyecto asuntivo. Efectivamente, Sarmiento dice, no, el mal que aqueja a la República Argentina, él es argentino, es la extensión. El país es pura barbarie. La cultura está en la capital, en Buenos Aires, y en todo caso algo de cultura española en una pequeña ciudad de provincias, Córdoba, Mendoza, etcétera.
¿Qué hay que hacer? Civilizar. ¿Y qué es civilizar? Traer emigrantes. Porque en su absurdo planteamiento, Sarmiento cree que todo emigrante es cultísimo, cuando realmente lo que enviábamos, no voy a decir que fuera la escoria, eso había sucedido quizá en el momento del descubrimiento, pero sí era realmente pues casi analfabetismo, porque era la gente que necesitaba, que no tenía nada que perder en el viejo mundo, ¿no? Que necesitaba abrirse camino, ¿no? Bueno, junto a civilizar, crear escuelas. Sarmiento, su maestro, llegó a presidente de la Nación, puso escuelas, colmó la pampa de escuelas, y ese proyecto es interesante, ¿no? En realidad, este Facundo es el primer ensayo americano. En su origen es un panfleto contra la dictadura de Rosas, y de aquí parte el endémico problema de las dictaduras. Yo lo que quiero señalar con este proyecto de Sarmiento es un poco su ingenuidad, porque realmente lo que logra es una nueva dependencia de Europa. La civilización es París, es Francia. Miremos a Francia, hablemos en francés, pongámonos la levita francesa poco menos que en la pampa, en vez del chiripá y el poncho del gaucho. Claro, aquello era absolutamente absurdo. Lo va a hacer ver Martí. Y el texto de Martí, este fragmento de Nuestra América, me parece muy bello y muy claro. Éramos una visión con el pecho de atleta, las manos de petimetre y la frente de niño. Éramos una máscara con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisiense, el chaquetón de Norteamérica y la montera de España. El indio mudo nos daba vueltas alrededor y se iba al monte, a la cumbre del monte a bautizar a sus hijos. El negro, oteado, cantaba en las noches la música de su corazón, solo y desconocido entre las olas y las fieras. Éramos charreteras y togas, en países que venían al mundo con la alpargata en los pies y la vincha en la cabeza. El genio hubiera estado en hermanar, aquí viene su propuesta, con la caridad del corazón y el atrevimiento de los fundadores, la vincha y la toga, en desestancar al indio, en ir haciendo lado al negro suficiente, en ajustar la libertad al cuerpo de los que se alzaron y vencieron por ella. Bueno, ojalá. Esto es algo que no se ha conseguido todavía hoy. Por si no llego al final, que no llegaré, lo adelanto, ¿no? Porque efectivamente Hispanoamérica no tiene una nacionalidad, ni siquiera a nivel de determinados países, no ya toda Hispanoamérica, que nuestra divisa sea unida, no ha conseguido todavía una nacionalidad, un proyecto de nacionalidad en casi ninguno de los países que sea homogéneo. Bueno, Rodó abre el ensayo de fin de siglo. Sus modelos son muy utópicos. Grecia, la estética, la belleza y las primitivas comunidades cristianas. ¿Por qué? Porque dice, esto es lo que hay que predicar a la juventud hispanoamericana, ¿no? La belleza y el bien, viejos universales, ¿no? Bueno, queda ahí, va a tener muchísimo éxito, se va a expandir en la segunda mitad, en la primera mitad del siglo siguiente, se publica en 1900, como han visto, y eso explica que la primera mitad del siglo XX, y voy muy rápido, bueno, se ponga muy de moda la búsqueda de identidad. Hay una obsesión por la búsqueda de identidad. Yo aquí lo he centrado en el ensayo porque sabía que tenía poco tiempo. Pero hay, por ejemplo, Novela de la Tierra en los años 20, ¿no? Pues Don Segundo, de Ricardo Huiraldes en Argentina, o Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos en Venezuela. Entonces, la tierra es el mito, ¿no? Y que genera donde se agarra el principio de patria y de nacionalidad, en este caso, y lo hace a través de la literatura. Pero no cabe duda de que el ensayo pues da más de sí, ¿no? Y lo da de forma más teórica, aunque con el brillo de la literatura, que eso es lo que caracteriza también al ensayo, y de la subjetividad, del saber que no hay que hacer un sistema cerrado, sino simplemente dar cada uno sus propias ideas, sus recetas, ¿no? Entonces, como digo, pensar la nación vuelve a ser prioritario para los intelectuales del siglo XX, ¿no? El género de ensayo será absolutamente el género por excelencia. Yo tengo una asignatura de ensayo hispanoamericano, con lo cual es cuatrimestral, me dedico 6 meses a hablar de esto, así que lo voy a pasar rápido porque no nos vamos, sino. Pero sí puedo decir que en México hay toda una línea buscando la identidad en 3 generaciones. Alfonso Reyes, Visión de Anáhuac, es la meseta de México, ¿no? El imperio azteca. En Ramos, Perfil del hombre y la cultura en México, Ramos va a hablar de que el hombre y la cultura en México en el XIX sea francesa,
Otra vez se mira excesivamente a Francia con un complejo de inferioridad total por parte de esos criollos que ya son independientes, pero que claro, no están a la altura de la Francia del siglo de las luces, ni del siglo XIX. Por fin paz en la generación del 50, en los años 50 quiero decir, sí, en esa generación el famoso laberinto de la soledad. Y bueno, ¿de qué va a hablar? Desde luego de soledad, a lo largo de la primera parte en que trata de caracterizar cómo es el mexicano, ¿no? Pues ama y desdeña la muerte, ama la fiesta, es violento, es marginal, pero dice, porque es así, y en la segunda parte de su libro, El laberinto, dice, es así porque su historia fue como fue, ¿no? Empieza con la traición, la entrega a los españoles de la Malinche, esa es rajarse, entregarse, la raja, el abrirse, es lo peor que puede pasar a un intelectual. Manolo, 2 segundos y me voy. Y bueno, ¿qué pasa con México entonces? Que es un país de solitarios violentos, incapaces de disfrutar. Cuando se abren en la fiesta, lo hacen de una manera tan bestial, iba a decir, con perdón, que les lleva a la muerte en gran parte. Bien, hay ensayos para dar y tomar. En Argentina, Eurindia, Radiografía de la Pampa. En Perú, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Argentina, la tierra, ¿no? La tierra que es madrastra, porque la Pampa es tan amplia que se come al ser humano, lo embrutece cuando intenta colonizarla, domeñarla. En Perú, claro, hay mucho indígena en el cono andino. El indio humillado va a ser la bandera que enarbolen los vanguardistas y Mariátegui, etcétera, etcétera, ¿no? Resumiendo, ¿qué problemas tenemos para tratar de hablar, creo, de identidad a través de la literatura? No pretendo ir más allá ni haber solucionado nada. Realmente ya sabía que lo que iba a dejar era interrogantes, ¿no? Pues en la colonia, poco a poco, el enfrentamiento de los criollos con la metrópoli, ¿no? Y la pequeña integración, como algo pendiente, como un reto pendiente de indios y negros. La independencia, el rechazo de la metrópoli, lo he dicho con Sarmiento, genera una nueva dependencia, sobre todo del país más brillante de Europa, de Francia, y complejos de inferioridad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que realmente hasta 1950, que es hasta donde estoy llegando con estos autores que no puedo tratar, hay señales identitarias en la historia, en la literatura, como he dicho, lo propio, pero se sigue manteniendo en gran manera el clasismo, el racismo, y no se consigue hacer una nación homogénea prácticamente en ninguno de los países hispanoamericanos. Quizá estoy exagerando, ¿no? ¿Por qué? Porque las viejas fisuras no se han cerrado, ¿no? El racismo, el clasismo, la escasa burguesía. La burguesía surge muy tarde, siempre también en Europa, pero avanzado ya el siglo XX en Hispanoamérica. Y esa burguesía mira con cierto desprecio al indio, al negro, al mestizo, al mulato. Y bueno, a pesar del Premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú, y a pesar de ese libro liderado por Elizabeth Burgos, a pesar de presidentes indios, indígenas, como Evo Morales en Bolivia, como Hugo Chávez en Venezuela, a pesar de la caída del PRI, siempre liderado por el blanco en México, aunque luego alterna, vuelve a subir, de tantos popularismos, todo esto lo conoce muy bien desde el plano sociopolítico, pues bueno, pues sigue habiendo esas fisuras, ¿no? Se mantienen las dictaduras, se mantiene bueno, la represión. Yo diría, hay heterogeneidad y hay 2 o 3 Hispanoaméricas al menos, que corresponden a esas 3 rajas. Hoy, ahora, ¿en dónde reside el sentimiento de la nación? Bueno, ahora el problema se complica con la posmodernidad. Antes se había complicado con los exilios, pero es que ahora hablamos de un mundo global, ¿no? Con nuevas perspectivas. Entonces, estos escritores, tantos hispanoamericanos en España, en Europa, en Norteamérica, que reclaman el derecho a hablar de todos los temas, frente a la nostalgia e idealización de lo americano, que siempre surgía en los exilios del XIX y de la primera mitad del siglo XX, o en las vanguardias, ¿no? Incluso que todavía estaba presente en el boom, en García Márquez, en Vargas Llosa, en Fuentes, en la Barcelona, como nos ha contado Donoso, José Donoso, el chileno, en la historia personal del boom. Bueno, ha habido una etapa revisionista que reescribe la conquista de América y yo ahora creo que
un ejemplo de esa globalidad y de ese afán de libertad está en Jorge Volpi, mexicano, que escribió su novela En busca de Clinsor, centrada en Europa y en Similiano de Habsburgo, y que revive polémicas y denuncias que se habían hecho en el modernismo contra Rubén Darío y contra Borges. Siempre se les acusaba de, bueno, ¿cómo sois hispanoamericanos si no escribís Borges, el Aleph, Ciciones, nada sobre Hispanoamérica? Yo cerraba esta presentación, y nos tenemos que ir, con un caso que me parece muy peculiar y me parece una avanzadilla de este mundo global en el que no me he podido detener, ¿no? Y es el caso de Puerto Rico, esa pequeña isla caribeña que en 1898 no ha conseguido su independencia, excepcionalmente Cuba y Puerto Rico no la alcanzaron del 10 al 24 en el siglo XIX, y dejó a un lado Cuba, pero Puerto Rico es invadido, como es bien sabido, por los norteamericanos que se instalan en la isla, imponen el idioma inglés, la enseñanza en inglés, la bandera americana, pues en 1898. ¿Qué pasa? La vieja hispanidad se revela, ¿no? La vieja latinidad, bueno, de esos países, empezando por México, que defenestraban a los españoles, ¿no? Que tiraban por tierra las estatuas de Cortés, etcétera. De repente dicen, no, España, hay que recuperar la vieja patria, ¿no? Bueno, toda esa lucha de mantenerse lo más distantes, independientes, irse librando, no dejarse asimilar por el mundo norteamericano, llevó a mitad de siglo a lo que se ha denominado Estado Libre Asociado de los Estados Unidos. Una fórmula que se inventó un político, Muñoz Marín, y bueno, y que realmente es curiosa, alterna ahora en las elecciones, cada 4 años eligen un gobernador, que en la política interna hace y deshace en la isla, pero que cualquier política, incluso eso, y desde luego cualquier política exterior, tiene que ser refrendada por Estados Unidos, es decir, por Washington, por el Congreso, Senado, etcétera. Ventajas, la nacionalidad norteamericana, ¿no? ¿Cómo vemos Puerto Rico? Pues bueno, la vemos como una colonia postcolonial en el Caribe debido a este sistema. Hay mucho escrito sobre eso, pero es que además, si Puerto Rico tiene, digamos, más de 8 millones de habitantes, 4 viven en la isla y más de 4 viven en Estados Unidos, con el sistema de Spanglish, segunda, tercera generación ya hablando y escribiendo en inglés. Se puede ser nación, se puede hacer patria sin ser un país políticamente independiente, sería la primera pregunta para Puerto Rico. Pero además, en literatura, claro, este tema se convierte en apasionante porque realmente hemos usado la literatura como señal identitaria. ¿Qué pasa con la lengua? Hablamos de literatura puertorriqueña, disporriqueña, estadorriqueña. Aquí tenemos a Puerto Rico entre la hispanidad y los Estados Unidos. Una respuesta desde la guagua aérea, y es mi final. ¿De dónde es usted? Es un ensayo de Luis Rafael Sánchez, no lo he puesto, puertorriqueño que trabaja en Estados Unidos, como no, la mitad de su tiempo, en la Universidad de CUNY. ¿De dónde es usted? Se supone que estamos en un avión. Unos ojos rientes y una fuga de bonitos sonrojos le administran el rostro cuando me contesta, de Puerto Rico. ¿Pero de qué pueblo de Puerto Rico? Con naturalidad que asusta, equivalente a la sonrisa, la más triunfal de las marchas, la vecina de asiento me contesta, de Nueva York. Lugar común, traspié geográfico, broma, hábil apropiación, dulce venganza. La respuesta de mi vecina de asiento supone eso y mucho más. Es la reclamación legítima de un espacio furiosamente conquistado, el espacio de una nación flotante entre dos puertos de contrabandear esperanzas. Bueno, hasta aquí he llegado porque hasta aquí he llegado, heterogénea, fascinante y provocadora, un continente sin estabilidad, joven, en busca de su identidad en un mundo global. Muchas gracias. Y perdón. No, nuevamente nada. Lo lamentamos nosotros. Nos lamentamos nosotros que nos desalojan a las -5 y un punto. Estamos en justo. Ya me gustaría, fíjate, haciendo una herejía, que quien quiera haga una pregunta de un cuarto de segundo cada uno. O sea, ¿cuál es mi duda? ¿Cuál es mi problema? El mío, por ejemplo, es, ¿todo esto es trasladable a las autonomías españolas, a la andaluza, a catalana, a la portuguesa, etcétera? Bueno, ahí tenemos un tema. Pues a modo de esto, lo que queráis, venga, vamos a decir 10 cosas.
¿eh? No sé si daré No, tiene que para responder. contestar. No, hay que- Mejor 10 comentarios, Paco. Eso. Perdona, ¿es posible? Como concepto, Uf. sí. Se intenta, pero yo creo que realmente es casi imposible. La rebelión de Chiapas. Vale. Otro. U otra. Y lo hizo. Sí. ¿En Bueno, qué año? ¿Qué año? no recuerdo ahora mismo Por ahí. el año, pero Más o muy tempranamente, en la primera década de la independencia, 1815, 18. Pero además dio vaivenes, porque efectivamente se quiso unir a Francia, de ahí el Haití francés, luego hubo Bien, su ya está claro. su más y sus Está menos. claro. Y la última. Venga, y la última. Sí, cuéntame. Quita, por favor. Inteligente. ¿La qué? La invención de la falsificación, Claro. si te he entendido bien. Es que es muy difícil no mirar con ojos europeos. Para los conquistadores fue muy difícil, ¿no? No proyectar sus lecturas de Amazonas, del Dorado, de la ciudad de los Césares, ante una naturaleza exuberante, ante tanto oro, ante tanta magnificencia, ante culturas tan diversas. Entonces, falsificaron lo que contaban. Entiendo tu pregunta, le agradezco y hay parte de falsificación. Evidentemente Colón sabe que tiene que conseguir el dinero y el apoyo de los reyes y entonces en el diario y sobre todo en la carta, el diario y en la carta del descubrimiento, que es la que se publica por toda Europa, etcétera, pues para los reyes en primer lugar, efectivamente le dice que ha llegado al paraíso terrenal, que allí los ríos manan leche y miel, que es el mito de la eterna primavera, que el indio es buen salvaje, que entonces él falsificó aposta. Yo creo que él se dejó fascinar, pero también tuvo su cálculo político. Y como él, otros conquistadores, porque date cuenta que cada conquistador después llegaba aquí de vuelta para pedir su premio, y su premio era un virreinato, si no llegaba tanto, una buena hacienda, un título nobiliario. Entonces, claro, había muchos intereses y había que enriquecerse también y había que tener poder, ¿no? Siempre, como siempre. Bueno, muchas gracias, Marita, es una maravilla No, gracias a vosotros por y ya escuchar. encontraremos un lugar. Ahora nos vamos a tomar una cerveza ahí enfrente Y ahí y ahí seguimos. seguimos todas las preguntas que hagan falta. Muchas Muy gracias. bien. A todos vosotros.